El puente de la maldición. En un pequeño pueblo en México, se decidió construir un puente sobre un río para conectar el pueblo con la ciudad más cercana. La construcción del puente fue un proyecto ambicioso que requería la mano de obra de muchos trabajadores. El equipo de construcción estaba liderado por un ingeniero llamado Carlos, quien había diseñado el puente y estaba a cargo de su construcción. Carlos era un hombre ambicioso y apasionado por su trabajo, pero también era conocido por ser muy exigente con sus trabajadores. A medida que avanzaba la construcción del puente, los trabajadores comenzaron a reportar incidentes extraños. Herramientas desaparecían, cables se rompían y algunos trabajadores incluso reportaron haber visto figuras oscuras en el río. Al principio, Carlos pensó que se trataba de simples accidentes o de la imaginación de los trabajadores. Pero cuando un trabajador cayó al río y se ahogó, Carlos comenzó a sospechar que algo más siniestro estaba sucediendo. Una noche, Carlos recibió una visita de un anciano del pueblo, quien le contó una historia sobre el río. Según el anciano, el río había sido considerado sagrado por los antiguos habitantes del pueblo, y se decía que estaba habitado por espíritus malignos. El anciano le dijo a Carlos que la construcción del puente había perturbado el equilibrio del río y había despertado a los espíritus malignos. Carlos se rió de la historia, pero pronto comenzó a experimentar cosas extrañas. Un día, mientras inspeccionaba el puente, Carlos vio una figura oscura en el río. La figura se acercó a él y Carlos vio que era el espíritu del trabajador, que se había ahogado. El espíritu le dijo a Carlos que el puente estaba maldito y que debía detener su construcción. Carlos se asustó y trató de huir, pero el espíritu lo detuvo y lo arrastró al río. Al día siguiente, los trabajadores encontraron el cuerpo de Carlos en el río. La construcción del puente se detuvo de inmediato y el pueblo se quedó con la sensación de que algo maligno había sido despertado. Años después, el puente fue completado por un nuevo equipo de construcción, pero los rumores de que el puente estaba maldito persistieron. La gente decía que en ciertas noches se podía escuchar el sonido de Carlos gritando en el río. Y si te atreves a cruzar el puente en una de esas noches, podrías ver la figura oscura de Carlos en el río, tratando de advertirte de la maldición que yace en el puente.